Aprendiendo un montón. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo video. Fíjense que quiero platicarles. Hace 4 años, a principios de enero del 2025, se cumplirían 4 años que hice yo este pequeño mini documental en donde hablo sobre el detector molecular GT200. Pero porque en el 2013 se usaba ese aparato para encarcelar a personas en México. Vamos a escuchar aquí al científico Mochan. Si no funcionan y lo siguen usando, pues va a haber un problema de credibilidad y va a haber un problema de prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que tenemos que hacer lo posible por protegerlas. Si no funciona el aparato y las Fuerzas Armadas lo siguen usando, pues va a haber falta de credibilidad en la institución. Hay una bronca entre un personaje muy conocido que se hace llamar Mr. Doctor, una chica que se llama Marifer Centeno, y que traen ahí un pique de la grafología, que no es una ciencia, y ella dice que sí, que la respeten, y traen ahí un rollo. Pero Mr. Doctor ha dado con una cloaca muy interesante y que tiene relación con lo que nos hacen creer y cómo se ejecuta la justicia con cosas que son una ficción total, como es el caso del GT200, que hasta hace un año se seguía usando. Vamos a hacer nada más una pequeña semblanza rapidísimo de lo que es el GT200. A veces ciertos medios con cierto prestigio hacen a la gente creer por conveniencias propias o de algún patrocinador, claro. Pero más adelante habló de un fraude de un detector molecular y fue una charla muy divertida, ¿no? Nos habló de un detector que era una especie de pistolita, estoy hablando de 1999, era una pistolita y era una pistolita con la que usaban para detectar pues armas. Bueno, eso lo desenmascaró James Randi en el 99. Él ya estaba dando conferencias sobre eso, pero él lo desenmascaró como en el 96. En el mundo ya era conocido que estaban haciendo un fraude con esos aparatos. En el 2010 compraron más de 1,000 aparatos en México a $27,000, los más baratos, porque hasta $36,000 se compraron en esos aparatos en el 2010, 2011, 2012, gracias a que este científico que estamos viendo en pantalla, después de haber hecho sus pruebas doble ciego a finales del 2011, pero él se tardó, vivió un viacrucis con los generales que estaban aferrados a querer seguir usando el GT200 en todos lados, pero resulta y resalta. Había un señor indigente que me dijo que ahí encontró, era pepenador, que ahí encontró. En mayo del 2023 siguen usando los GT200 como si fuera un aparato funcional, engañando a las personas solo, en este caso para las madres buscadoras. Fíjense. Un pedazo de un cuerpo. ¿Y qué le dijo? Le dijo a sus compañeros que avisara. Y dijo, no, tápalo. Tápalo porque te vas a meter en muchos problemas. Y dices tú, no me lo dijo, sentí como que me echaron un balde de agua fría. Dije, ¿y si era el cuerpo de mi hija? O de otra persona, dices tú, pobre de todas las mamás que andamos buscando. No te quejes mañana o pasado que te toque a ti. La policía trae un aparato en la mano con el que parece Sí, con una estar antena. buscando. Una antena como de radio parece, ¿no? Así es. Este fragmento que les vamos a mostrar a continuación no lo incluimos dentro de la nota porque este fragmento nos lleva a otra historia. Pero quiero que lo vean y ahorita que regresemos les explicamos por qué. Si se dio cuenta, ahí entra la varilla, como lo hace la maestra Sol, pues puede ser porque siempre hay sombra, si hay humedad. Pero ahí traían el aparato para estar checando cualquier, detectar restos humanos, pero parece ser que no da nada tampoco ahí. La señora esperanzada, creyendo que con el aparato tal vez van a encontrar cuerpos. Chéquense el aparato. Este es un localizador molecular y tiene, bueno, consiste en que se le ponen tarjetas de búsqueda y ahorita tiene tarjetas de búsqueda para sustancias de restos humanos. Restos humanos. ¿Eso qué es? Bueno, es un hidrocarburo. Ok. Esta es marihuana, opio, fentanilo, cocaína. Efedrina, heroína. Ok. ¿Y los pones ahí? Ajá, ponemos aquí las tarjetas y ya, bueno, con los chips que tiene cada tarjeta, el localizador molecular empieza a, localiza. El localizador molecular. Increíble, todo, el aparato todo guango, todo, no pesa nada, se nota que es una coraza de plástico pedorra. Costaban $3 la maquila de esos aparatos, los vendían en 27,000, los más baratos, y hasta $36,000. Imagínense el nivel de corrupción, dice que fueron engañados. Escuchen. Búsquenlo, si tienen chance, busquen localizador molecular. Ese aparato es una estafa.
no sirve. De nada. Pero no es nuevo. Se sabe que no sirve, por lo menos desde el 2013 en este país. En el 2013 fue cuando aceptaron quitarlo, pero no lo han quitado a la fecha. Es increíble. En aquel entonces, el gobierno gastó una suma millonaria en comprar estos aparatos que hoy se venden por $10. Lo que hace es la antena se mueve y entonces creen que así es que encuentran drogas, que fue para lo que lo compraron, o restos humanos, que es para lo que estas policías locales lo siguen haciendo. Ojo, yo no estoy diciendo que los policías sean unas malas personas. No. O sea, estoy convencida que esos policías creen que ese aparato que les dieron y que están utilizando para buscar cuerpos sirve. Sí, no tienen criterios y se creen todo lo que les dicen, obedecen a sus superiores a ciegas, no cuestionan, no se les hace raro. ¿En manos de quién estamos? ¿Quiénes tienen el control de la seguridad y la justicia? Ahorita el problema de Mr. Doctor con esta chica Marifer Centeno se me hace bastante trascendente porque están usando un método para encarcelar gente y dictar sentencia. Es una estafa que se sabe por lo menos desde el 2013 en nuestro país que no sirve. funciona. Con eso están ayudando a buscar desaparecidos. Mañana les tenemos esta entrevista con este físico mexicano que hizo esta investigación y que formó parte de los testigos en el juicio en el extranjero, en donde se condenó al sujeto que inventó ese aparato y que con ese aparato que hoy en México se sigue usando, estafó al mundo entero. No te quejes mañana o pasado que te toque a ti. Este señor fue condenado en el 2012 y todavía en el 2013 se sigue usando en México porque estaban aferrados los generales, que porque a ellos sí les funcionaba. Obviamente, pues es pura conveniencia. Bueno, aquí sí les voy a poner algunos fragmentos del video para que vayan viendo porque Mr. Doctor se aventó una muy buena investigación. Quiero que vean también porque él muestra cómo hizo su investigación en las páginas oficiales, porque ahorita toda la información la puedes encontrar en internet de todos lados, los juzgados de los peritos y todo eso completito. Y él se avienta una investigación muy interesante en donde vemos que se le da voz y voto a gente que no tiene credenciales ni está capacitada para hacerlo. Esto es alarmante. La grafología es utilizada en México por el Poder Judicial para determinar si alguien es culpable o inocente de un delito, pese a que no cuenta con ningún respaldo científico. Y hoy se los voy a demostrar con evidencia. La grafología es una técnica sin aval científico que analiza la escritura manuscrita de un individuo con la intención de determinar sus rasgos de la personalidad. Les cuento que para saber si ciertas prácticas tienen o no tienen evidencia científica, deben ser sometidas a ensayos clínicos. Es decir, deben ser sometidas a experimentos a través del método científico para corroborar que realmente funcionan. Vamos a ver rápidamente qué es la grafología y qué dice Internet sobre eso. Dice aquí, ¿qué es la grafología y para qué sirve? A través de la grafología se puede conocer rasgos de la personalidad, capacidades, experiencias que han marcado en la personalidad, problemas de salud física y psicológica. La grafología se basa en las técnicas proyectivas y se centra en el estudio de grafismos. Es algo así como la astrología, algo así, ¿eh? ¿Cómo vas a saber cuestiones psicológicas de una persona por su firma? Fíjense. Puedes hacer como unas proyecciones o un análisis genérico, pero no puedes determinar objetivamente rasgos de la personalidad de alguien por cómo hacen las O's o por qué tan redondas están. Sería muy, muy subjetivo el llegar a pensar que eso tiene algo que ver. Miren, por ejemplo, ¿cómo interpretar la letra de una persona? Letras redondas significan que eres una persona creativa, imaginativa y artística. Letras puntiagudas, que eres agresivo, intenso, muy inteligente y curioso. No veo la relación entre inteligente y agresivo. ¿Cómo puedes tú determinar que una persona, porque es muy inteligente, es agresiva? Como que estén en el mismo... No, realmente no tiene una conjetura respaldada. Las letras conectadas entre sí, que las pegues mucho, que te guías por la lógica, que eres sistemático y tomas decisiones con mucho cuidado. Ahora, porque no es lo mismo que la caligrafía. La caligrafía está más enfocada al tipo de trazo, a cómo ejerce expresión y se usa para detectar fraudes, para checar la autenticidad de una firma. Por ejemplo, el RCP, la reanimación cardiopulmonar, se sabe que salva vidas cuando se realiza correctamente porque hay ensayos clínicos y metaanálisis que respaldan su uso y demuestran la evidencia de que recuperan el latido cardíaco. Sin embargo,
Sí, claro, o sea, aquí él está queriendo respaldar científicamente porque así le hace él, a él le gusta respaldar, y muestra artículos de metaanálisis y le gusta respaldar bien las cuestiones de las que habla, lo que me parece muy correcto, pero vamos a ver la cloaca que les estoy diciendo, que está relacionada justo con el detector molecular, ¿eh? Porque justamente en el detector molecular nos vendían mentiras y metían a la gente a la cárcel con mentiras. Y fíjense lo que pasa acá también. Sin embargo, en el caso de la grafología no es así. Por ejemplo, al buscar en PubMed ensayos clínicos, estudios que hayan puesto a prueba la grafología para curar, no sé, la obesidad, para mejorar la ansiedad, para curar la epilepsia, nos daremos cuenta que no existen. Es decir, esta técnica no está validada para ser sometida en ninguna terapia o tratamiento para condiciones médicas. De hecho, lo que sí existen son revisiones científicas que califican a la grafología como una de las grandes charlatanerías de la historia de la ciencia. Para que algo sea considerado que tiene validez científica, debe poder replicarse en diversos escenarios con los mismos resultados. Lo que es el método científico. Por poner un ejemplo, cuando yo le doy paracetamol a 100 personas con dolor de cabeza por estrés, conocido esto como cefalea tensional, sé que a 80 les podría disminuir el dolor. Obvio, tengo que ver que esas 100 personas tengan... Bueno, y obviamente la cuestión médica siempre se ha respaldado por estadísticas y pues de esa manera es como se ejecuta la medicina en el mundo, no nada más en México. Pero vamos a ver aquí unos detalles que son alarmantes, ¿eh? Ahora, más allá del tema médico, que es lo que a mí me compete, quiero señalar algo muy revelador que encontré en las últimas semanas. Esto tras la respuesta que dio nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ante el cuestionamiento de mi caso y la grafología. Hay acusaciones entre ambas partes, de un lado por violencia y discriminación, pero también en redes sociales está revelando una trama de posible influyentismo, posible corrupción de jueces, incluso periodistas de espectáculos ya han intervenido y han comentado que tiene amigos con todos los jueces y que Mr. Doctor tiene que pagar 64 millones. Gente confabulada, impartiendo justicia. De pesos. Este caso en específico, Presidenta, yo le quiero preguntar desde el gobierno federal su opinión referente a la grafología y la grafoscopía, si son herramientas que se están utilizando en el gobierno federal, en las fiscalías, y sobre todo de este caso en especial, si le enteraron, porque, reitero, se ha vuelto mediático en redes sociales, le han pedido su opinión y su intervención. Yo creo que tendría que contestar la fiscalía para ver en qué magnitud se utiliza la experiencia de grafólogos para poder identificar sobre todo fraudes. Más allá del comportamiento de una persona a partir de la manera en que escribe, en todo caso se utilizan principalmente para identificar si hay una firma falsa o algún fraude relacionado con esto. Si se utiliza para otra cosa, pues habría que preguntarle a la fiscalía si es que utilizan estos mecanismos. Yo pensaría igual que la presidenta. Si sé que hay un perito grafólogo, pensaría que lo que va a hacer es validar la firma de la persona, no que va a hacer un análisis de la firma para decirme cómo es la persona. Eso sería una locura. Y el detalle es que vamos a ver qué dice el tribunal. Y aquí vale la pena aclarar la diferencia entre la grafología y la grafoscopía. La grafoscopía que menciona el doc viene a ser la caligrafía. La grafoscopía es una técnica la cual sirve para analizar las firmas de un individuo e identificar si son reales o son falsas, pero nada tiene que ver con la grafología que quiere analizar o pretende analizar la personalidad de un individuo. Ahora, una vez que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum dio estas declaraciones, decidí ponerme a investigar si la Fiscalía de México utiliza la grafología como prueba de peritaje, ya que ella misma, como escuchamos, dijo que iba a investigar con la fiscalía qué otros usos se le daban. Aquí también creo que vale la pena definir qué es una prueba pericial. Una prueba pericial es un medio de prueba en un proceso judicial que consiste en la opinión de un experto sobre un hecho concreto. El perito es un profesional que aporta al juez conocimientos especializados en una ciencia, técnica u oficio que le permitan entender una realidad que no puede constatar por sí mismo. Estas pruebas periciales deben contar con un respaldo científico, ya que de ello depende si alguien que es juzgado va a ser culpable o inocente. Del respaldo científico depende la objetividad de la prueba. No puedes hacer algo sin estar concretamente seguro, sobre todo si vas a hacer una sentencia. Ejemplos de pruebas periciales se encuentran las pruebas balísticas, las pruebas psiquiátricas, las pruebas de dactiloscopía, incluso pruebas de biología forense. Todas estas pues son ciencias, la criminología, la psiquiatría, la biología, pero la grafología no lo es. Si escribimos en el buscador de internet Poder Judicial de la CDMX, peritos, el primer resultado que nos arroja es peritos auxiliares
Instituto de Estudios Judiciales. Y vemos que nos explica, pues, qué es un perito. Ya lo explicamos, pero vamos a ver cómo es que ellos nos lo dan a entender. Leamos. Un perito es un especialista con conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos. Y aquí hacemos una pausa. Es decir, para el Poder Judicial no necesariamente tiene que ser una persona con estudios validados, al menos validados científicamente para emitir un dictamen. Para mí eso es muy delicado. O sea, él se refiere a que tenga una profesión, o sea, nada más están hablando de una persona que tenga ciertas características sin tener un oficio, una profesión, un título. Pero sigamos leyendo. Para valorar hechos o circunstancias relevantes y que por esta razón sea elegida por el juez o las partes, para proceder a exámenes, comprobaciones y apreciaciones de hechos, los cuales consigna en una memoria, informe o dictamen que debe presentar al tribunal en la causa pertinente. O sea, sí lo toman en cuenta para un juicio. Imagínense lo delicado, que un juez utilice la grafología como peritaje para que a su vez contribuya a encarcelar o no a una persona, solo por la forma en la que escribe. Pero continuemos leyendo. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, además de que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Sin embargo, como les digo, la grafología, al no ser una ciencia y no tener un método científico, pues no puede ser objetiva. Pero veamos si en el Poder Judicial se ocupa realmente la grafología, porque digo, nos está diciendo que es un perito, pero veamos, vamos a darle clic al icono de lista y ahí nos va a arrojar a los peritos que tiene en el Poder Judicial. Y dice, peritos auxiliares de la Administración de Justicia. Lista de peritos auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Aquí vamos a ver a todos los peritos que ocupa la justicia para determinar si alguien es culpable o no. Leamos qué dice a detalle. Veamos. En cumplimiento al acuerdo 4204/2024, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 13 de febrero del 2024, se hace del conocimiento de los magistrados, jueces y servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, a litigantes, postulantes y público en general, la actual lista de peritos auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, y que a partir del viernes 23 de febrero del 2024 entran en función. Es decir, todos los peritos y disciplinas que veremos a continuación son utilizados desde este año y están validados por el propio Poder de Justicia de la Ciudad de México. Comencemos por empezar a bajar en qué disciplinas y qué peritos hay en cada una de estas disciplinas. Si bajamos, vemos que dice en primer lugar actuaría y muestra a los 3 peritos en actuaría, con su nombre y con sus teléfonos de contacto. Por ejemplo, en la página 6 encontramos a la bioquímica como otra prueba pericial y muestran a Jorge Octavio Canseco Florian como el perito experto que avala el Poder Judicial. Llegamos a la página 11 en donde se encuentra la genética como prueba pericial y nos muestra pues tan solo 3 peritos, cuando la genética es una ciencia bien comprobada desde el siglo pasado. ¿Cómo es posible que una prueba pericial tan importante como lo es la genética tenga solamente 3 peritos? Y más cuando se trata de la ciudad o una de las ciudades más grandes de todo el mundo. Pero bueno, a lo mejor invierten en peritos que sí tengan o que sean más necesarios porque sus disciplinas tengan mayor validez. Veamos qué está por debajo de la disciplina o de la ciencia de la genética. Por debajo de la genética encontramos a la grafología, quien, a comparación de la genética, esta cuenta con 15 peritos. Es impresionante cuántos grafólogos tienen chamba ahí, ¿eh? ¿Cómo es posible que el Poder Judicial de México le dé más peso a una pseudociencia que a la genética? Por ejemplo, para ser genetista, al menos dentro del área médica, debes estudiar los 7 años medicina, hacer el ENARM, que es el examen nacional de aspirantes de residencias médicas, y si lo pasas, tienes que hacer 3 o 4 años de genética, o sea, más de 10 años de estudio. Claro, eso sin contar los 6 años de primaria, los 3 años de secundaria y los 3 años de preparatoria. Es decir, 22 años de formación académica que te avalen para determinar si una prueba es válida o no de acuerdo a tus conocimientos en genética. Pero ¿por qué menciono esto de los 6 años de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria? Porque hay escuelas de grafología que aseguran que sin tener ningún grado académico, sin tener ninguna formación previa, solamente con lápiz y papel, tú puedes ser perito en grafología. ¿Cómo? Entre ellas la de Marifer Centeno, que es la chica con la que trae pleito. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial actual permita esto? Me pregunto, ¿será por esto que quiera modificarlo nuestra señora presidenta? ¿Será que todas estas irregularidades son las que han motivado a que el Poder Judicial se tenga que reestructurar? Déjenme aquí abajo sus comentarios y qué opinan ustedes sobre esto que acabamos de descubrir. ¿Qué opinan que haya 3 peritos en genética, 1 en bioquímica, que son ciencia, pero haya 15? Bueno, y eso no es nada, ¿eh? Espérense un momento.
en grafología. Veamos cuál es la formación de algunos de estos peritos, estos 15 peritos que aparecen en la lista. Peritos grafólogos. Vamos de abajo para arriba. Comencemos con el último, por ejemplo, con Edmundo Sayas Peña. Si nos vamos al buró de cédulas de la SEP y escribimos su nombre, pues vamos a ver qué es lo que nos arroja. Miren, sorpresa, ¿qué creen? No aparece ninguna cédula profesional. Qué curioso, ¿no? Confiarle el dictamen de si es culpable o inocente un mexicano a una persona sin la mínima preparación legal ni científica. Ahora subamos un poco y, no sé, seleccionemos esta de aquí en medio, la número 8, la cual nos dice que se llama Muñoz Barroso María del Carmen Teresita. A ver, vamos a buscarla a esta persona en Google antes del buró de cédulas para ver si nos da alguna otra información, y si ponemos el nombre nos va a arrojar este video de YouTube. Hola, soy Mari Carmen Muñoz y este es mi cameo story. Soy egresada de la UNAM, de la Facultad de Derecho en Seúl. La diferencia entre lo que es la justicia y el derecho es algo muy difícil, ¿no? A veces nosotros como peritos tenemos que impartir derecho, y como todo el órgano judicial. Ah, ya. Bueno, como vemos, ella dice que estudió Derecho en la UNAM. Bueno, seguramente tiene toda una formación y un repertorio de conocimientos que le permitan ser perito, aunque la grafología pues no sea una ciencia. Y yo debo de suponer, pero corríjanme ustedes, que si alguien va a ser perito, pues debe llevar años de ser egresada de la máxima casa de estudios. Sobre todo demostrar las características que mencionan en el Poder Judicial, ¿no? Veamos qué dice el buró de cédulas. Si escribimos un nombre, nos arroja 2 cédulas. La primera es precisamente de la licenciatura en Derecho, pero distante a lo que pensamos y a lo que nos dijo, apenas egresó el año pasado, en 2023. ¿Cómo es posible que alguien que apenas egresó ya sea perito? Pero regresando a la cédula, si observamos, nos damos cuenta que esta perito ha mentido, porque no es egresada de la UNAM, como tanto presumía ella, sino más bien del Instituto Ejecutivo Mexicano. ¿Será que esta escuela pertenezca a la UNAM? Si escribimos el nombre del instituto en el buscador, nos arrojará que la dirección no está precisamente en el sur de la Ciudad de México, como está Ciudad Universitaria. Más bien se encuentra en el barrio de San Miguelito, México. Y entre Ciudad Universitaria de la UNAM y el Instituto Ejecutivo Mexicano, pues acá están viendo en pantalla que hay una distancia más o menos de 1:30. Estos se los comparto también para que vean cómo él va generando su investigación y cómo va él intuyendo y desglosando y concluyendo las situaciones, ¿no? Las cuestiones, que creo que tiene mucha lógica, ¿eh? O sea que esta perito miente. Ella no estudió en la UNAM. ¿Qué confianza le vamos a tener a un perito que miente en sus estudios? ¿Qué confianza le van a tener los mexicanos a este tipo de servidores públicos para que ejerzan justicia sobre los mexicanos? Esto es algo similar al GT200. O sea, hacen lo que les da la gana, meten a quien sea, está lleno de corrupción. Es impresionante a qué grado, cómo engañan a la gente sin saber nada, sin tener nada concreto, nada más es quién se mocha más, quién aceita más, quién avienta más lana, ¿no? Déjenmelo ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan que un perito mienta sobre su formación académica? ¿Con qué seguridad va a estar nuestra justicia? Pero a lo mejor yo me estoy exaltando. No sé, ustedes déjenme en los comentarios en qué año de la licenciatura en Derecho les enseñan grafología. Pero esta perito también tiene otra licenciatura, la cual es en criminología y criminalística. ¿Pero qué creen? También es del 2023. ¿Cómo es posible que haya tenido 2 carreras al mismo tiempo? También es muy curioso. Digo, hay quienes estudian 2 carreras al mismo tiempo, pero por lo regular una la acaban primero y años después la segunda. Tal vez está en la misma universidad, estudió las 2 carreras. Curiosamente, al mismo tiempo, y aparte las escuelas, una está por el Estado de México, la otra en el centro de la ciudad, porque volvamos al buró de cédulas. En la descripción de su cédula dice que la carrera la cursó en el Centro Universitario España y México. O sea, tampoco es en la UNAM. Ahora, si buscamos a detalle el Centro Universitario España y México, vemos que sí ofertan la carrera de criminalista y criminología. Y si nos vamos a su oferta académica, ahí nos muestra una lista de materias que ofertan en dicha carrera. Vamos a verlas a detalle. Nos damos cuenta que son 9 semestres. Sin embargo, en ninguno de estos 9 semestres que dura dicha carrera se muestre que lleven la materia de grafología. En todo caso, lo más cercano es el 9º semestre que llevan balística y grafoscopía forense. Es decir, los estudios de esta perito en criminología y criminalística no tienen en su formación nada de grafología. E insisto, no confundamos la grafología con la grafoscopía, porque ya vimos que una cosa es para tratar de interpretar la personalidad y otra es para saber si una firma es real o falsa. Sin embargo, lo más delicado, más allá de decir que es de la UNAM y que no sea de la UNAM, que tenga las 2 carreras al mismo tiempo, es que esta perito asegura llevar más de 20 años como maestra. He sido 20 años maestra.
Qué delicado que, más allá de que sea una maestra sin cédulas, lo realmente peligroso es que ella emita dictámenes para impartir justicia en nuestro país. Nuestra presidenta sí es una científica, es un verdadero orgullo para nosotros como mexicanos. Ella no puede permitir que técnicas sin aval científico se usen para afectar a cientos de miles de mexicanos en el sistema judicial de la Ciudad de México. Eso es como el GT200. Meten a la cárcel gente, dictan sentencias sin tener información concreta, solamente por el moche. El que aceite más, ese es el que gana. Alcemos la voz. Hagamos que voltee a ver todas estas irregularidades en el Poder Judicial. Pero veamos más peritos. A ver. Por ejemplo, esta persona llamada Estrada Rodríguez Mónica Isabel. Si nos metemos al buró de cédulas, pues tampoco aparece su nombre como están viendo. Digo, aparecen nombres parecidos como María Isabel o Alma Isabel con los mismos apellidos, pero no Mónica Isabel. Es decir, otro perito que miente, que no tiene cédula. Señora presidenta, ¿en manos de quién está nuestra justicia? Y aquí no acaba, hay otro más. Por ejemplo, busquemos a Finkelstein Israel Esther, que aparece en el número 6 de la lista de peritos. Tampoco aparecen sus cédulas profesionales. Y tal vez para este momento algunos digan, ¿qué tiene? Son peritos. O sea, ellos solamente dan un dictamen y ya. Pero tiene validez. De ahí puede ser como la última palabra. Los jueces dictaminarán si lo ocupan o no lo ocupan ese dictamen o esa prueba. Aquí el problema es que sí hay jueces que ocupan esos peritajes en la grafología. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo esta imagen que dice, véase este rasgo en particular de la firma en forma de daga, similar a un arma blanca o punzocortante con mango, representando picos de agresividad manifiesta que aumenten su ejecución dispuesta a herir a los demás. Y como vemos, va un sello de que ha sido recibida esta pericial por un juzgado. Es decir, tan solo porque hay una raya en la firma, ya están diciendo que la persona entonces tiene rasgos violentos, que ver ir a cualquiera. ¿De verdad estas son las periciales que se utilizan en México? Porque, insisto, aquí está la prueba. Y les cuento que este dictamen fue ocupado como una prueba de un agresor para quitarle la guarda y custodia a una madre. ¿En qué tipo de personas está nuestra justicia? Que no tiene ni siquiera cédulas profesionales de haberse formado correctamente. Y Deja tú que no tengan eso, no tienen moral, mi querido Doc. ojo, eso no los hace con una moral y una ética adecuada, pero al menos sí con los conocimientos para aplicarlos de manera correcta. Y ahora, esto ocurre en la Ciudad de México, porque ninguna entidad del país, algún tribunal superior de justicia, contrata a grafólogos. Les digo, esto solamente ocurre en la CDMX. Ahora, tenemos otras imágenes más. Por ejemplo, aquí vemos esta captura donde dice diente de jabalí. También está sellada y dice interpretación grafológica de una imagen en diente de jabalí. Da o dice que la persona va a tener maldad, crueldad, incluso posibles instintos criminales. Y fíjense, ahí en la siguiente imagen dice diente de jabalí al final. O sea, simplemente porque hay un ganchito en una letra, en una firma, están asegurando que la persona pues es mala, es cruel e incluso con instintos criminales. Y en esta siguiente imagen, fíjense cómo dice, el despilfarro muestra la imprecisión y la imprudencia tanto en asuntos de dinero como de la manera de actuar. Predominan la impulsividad, la irreflexión y la tendencia a malgastar, derrochar y desaprovechar tiempos de oportunidades. Actitud calculadora. Muestra la actitud reflexiva con el fin de descubrir el valor para usufructo propio y de los otros. Mayúsculas en lugar de minúsculas, egoísmo, egocentrismo, narcisismo, alteración mental. ¿De verdad ocupan estas periciales en la Ciudad de México? Esto debe de ser evaluado por psicólogos, por neuropsicólogos. Yo les he contado que, por ejemplo, para determinar mi trastorno de déficit de atención, Y eso se hace por medio de una entrevista con psicólogos o con psiquiatras, no por medio de una firma, es una locura. y concluir que sí había un daño en mi corteza oculofrontal, fueron 8 sesiones, cada uno de 1 hora, donde me hacían pruebas y con eso apenas pudieron distinguir rasgos de mi personalidad. Vaya, no se ocupa ser genio ni ser un científico para saber que, ay, te voy a leer el café, oye, te voy a decir qué significa tu firma sobre tu personalidad. Me suena exactamente a lo mismo. ¿Cómo puedes garantizar en cómo escribes? Vas a determinar qué piensa una persona, qué siente una persona. No. Ni siquiera dar un diagnóstico de un trastorno, porque eso lo hace un psiquiatra. Ahora, a través de las letras, de verdad, en eso se basan los jueces de la Ciudad de México para determinar si algo es legal o no es legal, si alguien es culpable o no es culpable. Yo sé que estos videos los ven millones de personas, pero quiero que llegue a todos los abogados de este país y obviamente a nuestra presidenta, que la fiscalía revise todo esto. ¿Cómo es posible que estén estas 15 personas y aparte que no tiene pues sustento científico, 3 de ellas no tengan ninguna cédula profesional?
No sé cómo llamarle al caso porque se encubrió como si fuera un engaño y que la gente cayó en el fraude del GT200, cuando en realidad todos sabemos que pues hubo ahí un moche, sí, si te los compramos, a ti te cuestan $3, bueno, pues nos das, no sé, si costaban $27,000, les da la mitad, pues oye, se gana el vato $13,500, o si los vendió en 36,000, pues estamos hablando de $18,000, mita y mita. En el caso que fuera mita y mita, porque si te piden hasta el 70%, pues yo con el 30% de todas formas me voy a ganar varios millones de dólares. No sé. Ustedes que me están viendo y viven en las... En este caso también pasa lo mismo. Es un fraude. Es una cuestión de corrupción, en donde sin tener un sustento, que haya una prueba que respalde correctamente, se dicta una sentencia a favor del que suelte más lana. Ciudad de México confían su seguridad, confían en la justicia, pero esto no se queda ahí. Bueno, tomando en cuenta que vivimos en el país en donde se ejecuta la justicia con solo un 3% de efectividad, ¿verdad? Ejemplo, en 2014, el Poder Judicial de la Ciudad de México mencionó en su revista Nova Justitia, en el volumen 6, página 58, a la grafología como un método para determinar la credibilidad de un sujeto a través de su escritura. Como vemos en la primera imagen que está apareciendo en pantalla, vemos la portada de la revista, dice Nova Justitia, revista digital de la Reforma Penal, publicación trimestral, año 2, número 6, febrero del 2014. La intervención del perito en el sistema penal acusatorio. Y ahí vienen pues todos los temas que se abordan. Sin embargo, en la siguiente página vemos que vienen varias áreas en las cuales se aplican las periciales. Una de ellas es la medicina forense, la mecánica industrial, pero aparece también la grafología. Y ahí mismo el Poder Judicial dice lo siguiente: es el estudio de la personalidad de un sujeto mediante la firma y la escritura, lo cual es incorrecto, porque ya vimos que quien avala o quien analiza la firma es la grafoscopía. Pero sigamos leyendo. De esta manera se determinan aspectos de... Bueno, pero ahí menciona que es el estudio de la personalidad, pero es incorrecto, eso es imposible, eso no funciona de esa manera. Lo hacen porque quieren hacer lo que les da su gana, punto. Superación, niveles de credibilidad, índice de honestidad y estados de salud. Estados de salud. Es decir, son capaces de decir que alguien tiene una condición médica tan solo por cómo escribe, porque esto ya no tiene que ver con que si alguien dice que pintar de color azul te baja de peso. Esto ya es algo legal. De esto depende que alguien entre o no entre a la cárcel. Sí, o sea, una cosa es que salga la Marifer Centeno diciendo que si escribes con azul y para arriba vas a bajar de peso y cosas, porque ella sale en la tele, aparte tiene sus redes y es popular. Es como si fuera, ¿cómo se llamaba el que decía los horóscopos en Univisión? No me acuerdo cómo se llamaba, pero es como si fuera ese vato, como si fuera Moni Vidente. Es algo así, ¿sí? O sea, es un... ¿A Xochitl Gálvez Ruiz? Ah, venga, no las habías presentado, ¿verdad? ¿No? Ah, a ver. Además, a ver, hace unos minutos hablabas de la desmemoria de una sociedad como la mexicana, que a veces apelan a esa desmemoria. Si algo no tiene Xochitl Gálvez, es una desmemoria. Si se fijan, es una escritura en la zona media muy pequeña, por lo tanto es una persona minuciosa. Es extraordinariamente observadora. Otra cosa que es importante mencionar, es una escritura que además tiene como característica que es muy alta, es muy alta. El mundo tiene como palitos muy largos hacia arriba y hacia abajo también. Hacia abajo es el sentido del humor y además tiene el humor negro. Hacia arriba es el mundo de las ideas, todo lo que tiene que ver con las ideologías, con el pensamiento, se ven claramente reflejadas. Ahora, es una persona que tiene una gran agilidad mental, es una persona extremadamente tenaz, una inteligencia lógico-matemática, por eso vemos como cada rasgo, la zona media muy pequeña, es una persona que además adora el estrés, le gusta trabajar bajo presión, le divierte la presión y además parece que le gusta crecer al castigo. A ver, no veo ninguna X de Xochitl. No hay es más, la escritura no es legible, parece una A en un principio. O un Gálvez alcanzo a ver, puedo entender, ¿sí? En caso de que fuera Gálvez, es el sentido de la responsabilidad y del deber. Ahora, vemos que hay cruzamientos en la zona media, lo cual nos habla de la firmeza de carácter y a otra mujer a la que le gusta agarrar al toro por los cuernos. La escritura va ligeramente hacia arriba porque es una persona optimista. Y la capacidad de adaptación, la inteligencia emocional de Xochitl Gálvez, habló de la inteligencia para no solamente ver las cosas de forma emocional, sino tener la racionalidad para tomar buenas decisiones. Es una persona muy racional, es una persona con una gran capacidad de convencimiento, por eso la letra es ligada y obsesiva también y muy estresada, pero le gusta ese estrés. ¿Qué más ves? Fíjate que es muy interesante porque parece una firma grande cuando en realidad la zona media es muy pequeña. Por lo tanto, hay una sensibilidad que difícilmente va a mostrar, pero que existe ahí. E incluso parece que se protege la zona media pequeña con estas dos líneas. Es una persona clara para decir las cosas, es una persona directa y es una persona que además controla todo lo que pasa y sabe todo lo que sucede a su alrededor. Se mantiene alerta todo el tiempo, hay una gran intensidad y a mí me parece interesante resaltar el sentido del humor. ¿Dónde aparece ahí? En las partes bajas y en los cruzamientos hablamos de un sentido del humor negro.
Y esa como rúbrica, no sé qué, Que además remolino ahí. está remarcada porque es obsesiva, es una persona obsesiva, es una persona que se le mete algo a la cabeza y hasta que no lo logra no lo va a soltar. Ya. Ella es Xochitl Gálvez Ruiz. No lo puedo creer. Estoy con la gran Xochitl Gálvez. Claro que eres una atrevida, eres impaciente, eres acelerada, eres generosa, eres intensa, eres perfeccionista. De repente hasta cuadrada de ideas, que tratando de innovar, siempre innovando, pero con ideas muy claras, muy fijas sobre qué te gusta y cómo te gustan las cosas. Optimista, obsesiva, clavada, intensa. Piensas demasiado rápida, más acostumbrada a dar que a recibir. Orgullosa de tus raíces, orgullosa de donde vienes. Extraordinariamente intensas. No te gustan las medias tintas, no te gusta la gente tibia. Valoras la lealtad, todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, la espiritualidad, la inteligencia. Te gusta y además te seduce una buena conversación. No te cansas nunca. Extraordinariamente resistente. Y en algunos momentos, nunca había dicho esto de un político, pero disfrutas la vida, te gusta la vida. Usuarios han tachado al medio Grupo Fórmula de vendido y otros preguntaron cuánto habría pagado Xochitl a Marifer para recibir tantos elogios. Una meroliquita que habla mucho y que te enreda y como la gente que te lee las cartas y que te leen el café y que te leen la mano, toman un choro súper rápido, no logras entender todo lo que te están diciendo de tanto que hablan. Que alguien sea dictado o no sea dictado como culpable, que a alguien le puedan quitar a sus hijos, tan solo por mostrar estas periciales, ¿de verdad? Incluso otros países han desechado la grafología de sus procesos judiciales. Por ejemplo, en este documento podemos ver países donde la grafología ha sido desechada o limitada en procesos judiciales. En número 1 está Estados Unidos. En general, los tribunales en Estados Unidos no consideran la grafología como una técnica científica válida bajo el estándar de Daubert, que evalúa la admisibilidad de pruebas científicas. En segundo lugar se encuentra Reino Unido. En el Reino Unido los tribunales suelen ser muy estrictos con las pruebas científicas y la grafología no se acepta como evidencia válida para evaluar personalidad o intenciones. Y en Canadá también. En Canadá los estándares para la aceptación de evidencia científica también son estrictos. La grafología no es generalmente aceptada como prueba válida en procedimientos judiciales. Entonces nos damos cuenta que en México estamos rezagados. Por eso, yo no soy experto en cuestiones legales. Yo doy mi punto de vista desde la parte científica. Pues ahí no sé si está pecando de inocente el buen Doc. No es que estemos rezagados, es que hay mucha corrupción, mi querido Doc, y se pescan de cualquier tontera para hacer de las suyas. Entonces, como ahorita está como en un limbo esa cuestión de que se está viendo si la grafología es una pseudociencia o que si sí es una ciencia, y entonces anda ahí el dime y direte, el debate al respecto, pues se cuelgan de eso mientras son peras o manzanas, mientras no digan que no es ciencia, lo van a seguir haciendo, pero por corrupción, médica. Pero sí se me hace muy delicado que el Poder Judicial de la Ciudad de México permita estos 15 peritos y 3 de ellos sin cédulas, y que una de ellas incluso haya mentido en su formación académica. 15 peritos grafólogos, o sea, los demás tienen 3, tienen 4, y los grafólogos 15. Ahí hay algo, hay una situación ahí que está ruda. Decir que lleva 20 años, pero cuando su cédula se la dieron apenas el año pasado. Decir que egresó de la UNAM cuando ya vimos que todo esto es mentira. ¿En manos de quién está nuestra justicia, señores? Y ojo, esto podemos pensar que esto es nuevo, pero la realidad es que esto viene de años. No sé si ustedes hayan escuchado sobre el caso de la Paca y el caso de Ruiz Massieu. Se los voy a contar. El nombre de la Paca se hizo famoso en 1994. Bueno, y aquí va a hablar sobre la Paca que le pagaron 4 millones de pesos cuando descubrió el cadáver de don Manuel Muñoz Rocha en una finca de Raúl Salinas de Gortari. Pablo Chapa Besanilla, quien fuera el subprocurador de justicia, dio a conocer la noticia al público y llevó al día siguiente a la Paca hasta la finca para buscar los restos de Rocha. Es decir, el procurador de justicia ocupó a una bruja, a una chamana, para un tema legal. Hemos visto que hay personas que se ostentan como grafólogas, que aunque lo hayan negado, sí dicen que pueden hablar del pasado, del presente y del futuro a través de los números, dependiendo si escribes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9. Como les digo, es como si te leyeran las cartas, como si te leyeran el café, la mano. ¿Qué tan grande los hagas? Es que la grafología se puede identificar o puede ser una semejanza al tarot, a los horóscopos, y está bien que cada quien crea en lo que quiera, pero la ciencia con la ciencia y las pseudoterapias con otra cosa. No, y la objetividad para generar una sentencia en una situación legal no puede estar dependiendo de una técnica, porque bueno, la astrología es una técnica y es bien compleja, pero eso no garantiza que tenga certeza, ¿no? Y sobre todo en lo legal. Pero quiero seguirles contando acerca de la Paca. Tras realizar la búsqueda en la zona que la bruja les había indicado a las autoridades, finalmente el 9 de octubre de 1996 se encontró una osamenta que, según Francisca la Paca, tenía los restos del diputado.
Posteriormente, tanto el subprocurador como Antonio Lozano García, procurador general de la República de esa época, señalaron que gracias a la ayuda sobrenatural de la PACA habían dado con el supuesto cuerpo de Rocha y que por su colaboración la entonces Procuraduría General de la República le habría pagado 4 millones de pesos. 4 millones de pesos a una bruja, a una charlatana, por estar coludidos. Obviamente, claro, pues están coludidos y para que digas esto y eso, le dan una lana y no, seguramente le quitaron la mitad o un poco más, Doc? ¿Cuánto le estará pagando el Poder Judicial de la Ciudad de México a estas personas sin cédula profesional, a estas personas que mienten en su formación académica? Y para que dictaminen a lo que ellos les digan, precisamente. A estas personas que utilizan una pseudociencia para dictaminar si alguien es culpable o inocente. Sin embargo, y afortunadamente, tiempo después, lo que hubiera parecido un acto de pura magia y brujería, que sorprendió a muchos, se vendría abajo y la verdad saldría a la luz. Uno de los mayores montajes en la historia de nuestro país. Y creo que es lo que está sucediendo en este momento. Mi caso ha destapado no solamente la cloaca de las pseudoterapias, que es algo que yo me vengo encargando desde hace tiempo, con formas para muchos cuestionables, pero efectivas, porque se logró atrapar a Marilyn Cott, se logró exponer a personas que vendían productos milagros o a personas que dicen que con cierto tipo de escritura se va a bajar de peso, se van a curar ciertas enfermedades. Bueno, y es que es a lo que se dedica ahora el Mr. Doctor, ¿no? A desenmascarar charlatanes. El país está volteando y se ha dado cuenta que el probable tráfico de influencias, la rapidez con la que se judicializan carpetas, el que se manda a llamar testigos que no tienen nada que ver en un caso, como youtubers, pues está siendo inconsistente. ¿Qué está sucediendo con la Fiscalía de la Ciudad de México? Y que gente que no está preparada, que no cuenta con credenciales suficientes o experiencia, esté siendo quien dictamina si una persona es agresiva o esto, el otro. Tiene que ver con pura corrupción. El que aceite más, el juez va a decirle al perito, tú di esto y vámonos recio. El jueves pasado conocimos el caso de Fernanda, la cual fue golpeada por su pareja. ¿Y qué hizo la institución pública de salud? La sacó a ella del hospital y al residente lo dejó allá adentro. La fiscalía no había judicializado su carpeta a pesar de llegar golpeada y ni siquiera le había notificado al individuo, al golpeador, al médico residente sobre las medidas. Y entonces no le podían dar protección, no podían judicializar. Cuando en mi caso vinieron desde la Ciudad de México en vehículos no oficiales a pegar en casas de terceros esas notificaciones. ¿Por qué a Fernanda no la han protegido? A pesar de que la golpearon. ¿Por qué a Fernanda no le ponen policías como con otras personas? ¿Por qué no judicializan tan rápido el caso de Fernanda? A mí me da mucho miedo lo que está ocurriendo con mi caso. Por eso alzo la voz. Por eso no me quedo callado. Porque yo no quiero que al no saberse nada, los influyentismos, la tergiversación de datos, terminen hundiéndome en la cárcel. Porque 2 abogados el lunes pasado aseguraron cosas de mi persona para tergiversar una denuncia. Aseguró que yo era un feminicida en potencia. Por eso las cosas llegan después a materializarse, como dijo bien el abogado, a temas de feminicidio. ¿Cómo que nada más se va a parar un tema con una réplica? No, él no está haciendo... ¿Mr. Doctor sería un presunto feminicidio en este caso? Pues yo lo que te puedo decir es que tiene indicios. Sí, así lo dijo. Aseguró que yo soy un feminicida en potencia y que soy capaz de echarle ácido a personas y que por mí es que yo voy a ser el causante si algo le pasa a otras personas. Y se me hace muy interesante y me parece bastante relevante porque pues solo se deja ver justamente el nivel de corrupción que existe. Es como leer el tarot, es como leer las cartas, como leerte tu carta astral. Está muy padre, está bonito y te estimula, te motiva y todo. Qué padre, ¿no? Pero pues hay que tener criterio para no caer en una cuestión en donde ya lo legal se lo vayas a permitir a una persona que es una merolica de feria, que te va a leer el futuro. No, ¿verdad? Pues claro que no. En fin, nada más quería comentar este detalle porque, bueno, pues vivimos en un país lleno por todos lados de corrupción, nos roban todos, ¿eh? Nos roban los bancos, nos roban las gasolineras, nos roba Telcel,
En México nos roban en los centros comerciales al cobrarnos estacionamiento, nos roban en todos lados, nos roban. Ahora ya con la obsolescencia programada nos roban todas las empresas, nos hacen con sus actualizaciones, nos echan a perder los mismos dispositivos. Pero todo eso es porque nosotros lo permitimos, no nos organizamos. Ahora tenemos a los medios digitales para poder organizarnos y hacer un reclamo o dejar de consumir ciertos productos. Acá pues hay que alzar la voz, como dice Mr. Doctor, no podemos permitir que nuestra legalidad esté en manos de gente charlatana. Les mando un gran saludo y sigo a sus órdenes aquí para servirles. Denle like al video, dejen sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Gracias, bye bye. No te quejes mañana o pasado que te toque a ti. Aprendiendo un montón.